Hola, ¿cómo estás? Esta vez te traigo un ejemplo más de la cinemática, de la parte de gráficos. Observa el enunciado. El gráfico mostrado representa la posición de un automóvil en el tiempo. Ahí el gráfico. Preguntas. ¿Cuál era la posición del auto al principio del movimiento? Vamos a ir desarrollando una por una. Vamos a hacer la resolución en este lado. No te olvides que para estos ejercicios tú tienes que imaginar que hay un observador. Él está con un cronómetro y hay un momento que lo activa. Esto es T, está en horas, y esto es X, está en kilómetros. Y él cuando lo activa es cuando marca cero su cronómetro. Y eso sería aquí. En ese momento, mira, tú debes ser bien consciente de que siempre en estos gráficos cada punto señala a dos números. Para ver en el eje del tiempo cuánto señala, simplemente se traza una perpendicular, va a caer acá. El tiempo es cero, es cuando recién el señor activa el cronómetro y empieza a mirar al cuerpo. Y el otro valor es, en el mismo, como está en el mismo eje, miras ahí mismo nomás, es X10. Quiere decir que se encuentra en esa posición al inicio. Si gustan, hacemos un gráfico. El gráfico sería este. Este sería el eje X, que lo he puesto horizontal para imaginarme que por ahí está yendo el móvil. En esta posición, cuando X es 10, ahí recién el señor empieza a mirar, en su cronómetro está 0. Eso es lo que me pide. ¿Cuál era la posición del auto al principio? Estaba en la posición X igual a 10. Vamos a ver la segunda pregunta. ¿Cuál era la posición en el instante que t igual a 1 hora? Acá. Miro arriba, aquí. Y ese punto me indica acá que el tiempo es 1 hora. Y por acá me indica en dónde está. Está en X igual 30 kilómetros. En el kilómetro 30. Si lo vemos aquí sería así. T igual 1 se encuentra en X igual 30. Se está yendo para la derecha entonces. Entonces, esa es la respuesta. Aquí se encuentra cuando ha transcurrido 1 hora. Vamos a la siguiente. Para la parte C, vamos a utilizar lo que se conoce hasta el momento. Al inicio estaba en X igual a 10, a la hora estaba en X igual a 30. Simplemente vamos a aplicar la fórmula conocida. Distancia igual velocidad por tiempo. De aquí hasta acá avanzó 20 kilómetros. La velocidad es la que me piden. Y el tiempo que se tomó 1 hora. Y listo, se terminó. Y sale que la velocidad que llevó en esta primera hora ha sido de 20 kilómetros por hora. Vamos ahora a la siguiente parte. La parte de ¿en qué posición y por cuánto tiempo permaneció parado? Mira, cuando el reloj marcaba 1 hora, estaba en 30. Eso ya sabíamos. Pero cuando marca otros tiempos, por ejemplo acá, se observa que sigue en X igual a 30. ¿Qué quiere decir? Que el tiempo va transcurriendo y el móvil sigue en el mismo lugar. Eso lo podemos indicar así. Cuando t vale 1, cuando, por ejemplo, aquí t vale 1,5, cuando, mira acá, cuando t vale 2, en todo momento señala a 30. Entonces, desde 1 hora hasta 2 horas, el automóvil está en esa posición. Te puedes imaginar que quizás el chofer ha decidido quedarse
a tomar su desayuno en un lugar y su auto está parado, detenido ahí. Algo así está pasando. Entonces, ¿dónde pasó eso? En el kilómetro 30. ¿Qué tiempo estuvo así? Durante 1 hora. Así se interpreta entonces en estos gráficos de X versus el tiempo cuando hay una línea horizontal, que el móvil se ha detenido durante ese tiempo. Vamos a la siguiente. ¿Cuál es su posición a las 4 horas de viaje? Fácil. Miro aquí en este punto. En ese punto t igual 4. Van 4 horas de viaje. ¿En dónde se encuentra? Voy a calcular el valor en X. Para eso se traza una perpendicular y llega acá. Y está en X igual 0. ¿Qué quiere decir eso? Que el móvil ha estado regresando. Porque ¿te acuerdas que a las 2 horas estaba en 30? En la última parte, aquí en F, me piden cuál es su velocidad en el viaje de regreso. Habíamos ya analizado de que en este gráfico XT, cuando se vea una línea horizontal, quiere decir que ese automóvil se ha detenido durante 1 hora. Es evidente que esta línea de acá, si ha llegado hasta que X valga 0, a las 4 horas, quiere decir que esto me está indicando que el móvil está volviendo. Me piden qué velocidad tiene acá en este regreso. Entonces eso es fácil. Aquí en este punto, a las 2 horas está en 30, me dice. Aquí está. Y en este punto, a las 4 horas, está en X igual a 0. Simplemente aquí le aplico la fórmula elemental de la física. La distancia que ha recorrido ha regresado 30 kilómetros. Su velocidad quiero averiguar. Y de 2 hasta 4 horas ha pasado 2 horas. Por lo tanto, la velocidad que tuvo era de 15 kilómetros por hora cuando estuvo regresando. Seguro había almorzado y despacio nomás empezó a volver. Así se analizan estos ejercicios. Ya te hago más ejemplos para que lo entiendas mejor más adelante en unos próximos videos. Ha sido un placer estar contigo. Me voy. ¡Chao!